Abrimos ya nuestro programa, nuestra tarde, por cierto, con una última hora que acabamos de conocer, ya que el juez ha encargado a la Policía Nacional que averigüe el destino de más de 3 millones de euros extraídos de Osasuna. Es esa última hora, les daremos más información a lo largo del programa, si podemos avanzar algo más, algún detalle más relativo a esa petición que hace el juez, como decimos, que encarga a la Policía Nacional que averigüe el destino de más de 3 millones de euros salidos de Osasuna. Así está la situación en el conjunto rojillo y en el Parlamento. Hoy se habla de la ley del euskera, una ley que ha sido modificada. Lo vemos en el siguiente vídeo. La ley necesitaba de una mayoría absoluta para su aprobación y así ha sido. Queda aprobada la Ley Foral de modificación parcial de la Ley Foral de 15 de diciembre de 1986 del Vascuence. Ahora el Gobierno de Navarra dispondrá de 11 días para publicarla en el Boletín Oficial de Navarra para que entre en vigor. El Gobierno cumple todas las leyes y esta también la va a cumplir, evidentemente. La ley ha sido aprobada con una enmienda del Partido Socialista por la que corresponderá al Gobierno el desarrollo reglamentario de esta ley del euskera en las zonas no vascófonas. A partir de ahora ya no hay excusas. A partir de ahora, el que quiera en la zona no vascófona podrá seguir llevando a sus hijos a la ikastola correspondiente. Hay un decreto vigente donde establece ratios mínimos, lo que sea lógico, normal y razonable. Pues lo mismo que pasa en los modelos en castellano. Una ley necesaria para Bildu y Aralar, aunque todavía insuficiente. Facilitará la vida, el día a día de muchos padres y de muchos alumnos de Navarra. Sin embargo, esta modificación legal no es tan profunda como nosotros quisiéramos. Izquierda Ezkerra ha calificado el acuerdo de histórico y digno de celebración. 30 años de exclusión lo convierten en histórico, por desgracia. Algo tan simple como garantizar que en todo Navarra las familias elijan en libertad e igualdad qué modelo educativo público desean. PP y UPN han votado en contra de la ley, argumentando que la ley actual ha dado buenos resultados en materia educativa. Es un día muy triste porque va a aprobarse una ley a todas luces innecesaria, que no va a solucionar los problemas de nadie y que va a enfangar el sistema educativo navarro. Que la ley estaba cumpliendo su función, que se estaba haciendo de forma correcta y que no era necesaria esta modificación. En cualquier caso, será en la próxima legislatura cuando se materialicen los cambios aprobados por el Pleno Parlamentario. Cambios aprobados hoy que se materializarán, como nos dice nuestro compañero Íñigo Ciganda, en la próxima legislatura. Nosotros hablamos hoy precisamente de las lenguas minoritarias. Al margen de este asunto, hoy hemos querido invitar a dos responsables de Euskara Bidea, a Dori López. ¿Qué tal, Dori? ¿Cómo estás? Arratsaldeon, buenas tardes. Y también a Julen Calvo. ¿Qué tal, Julen? Bienvenido. Hola, Arratsaldeon. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, casi un 20% de la población navarra habla o entiende euskera. En los últimos 20 años ha incrementado el uso de esta lengua y el conocimiento, ¿verdad? Más de 60.000 personas aproximadamente conocen el idioma en Navarra. Son estos más o menos los datos que podemos aportar, pero un idioma que trasciende de Navarra y que nos lleva a Europa. Recientemente estuvisteis en Bruselas, ¿verdad? Con bueno, la intención de presentar esa hoja de ruta de las lenguas minoritarias. Dori, cuéntanos, ¿qué persigue esta hoja de ruta? ¿Cuáles son los principales objetivos planteados en Europa? Bien, la hoja de ruta se presentó en Bruselas el día 5 de este mes en el Parlamento Europeo. Asistimos los miembros de la NPLD, por supuesto, y asistieron también parlamentarios interesados en las lenguas regionales y minoritarias, y lo que persigue es llegar a las instituciones europeas y ser un foco más de atención en el Parlamento Europeo. Veamos el porqué de todo esto, ¿no, Julen? ¿Por qué apoyar esas lenguas minoritarias en Europa? ¿Cuáles son las principales necesidades que habéis detectado y que habéis llevado precisamente al entorno político de Bruselas? Bueno, como bien ha dicho Dori, uno de los objetivos es que la Unión Europea se reafirme en ese compromiso de diversidad lingüística y que al mismo tiempo considere que todas las lenguas habladas en Europa sean consideradas como valores comunes de todos los europeos y que necesitan apoyo y promoción. Todas esas necesidades son las que pretendemos desde la red que se visualicen en las instituciones europeas. Sí, se habla de una política inclusiva del multilingüismo, ¿no? Sí, efectivamente, lo que se intenta es que las lenguas regionales o minoritarias en Europa, que son muchas, tengan también presencia en las instancias europeas. Que permiten la cohesión social. ¿Qué valores hay detrás de todo este planteamiento en favor de las lenguas minoritarias? En las lenguas minoritarias, en principio, el objetivo que tienen es ayudar a la gente a comunicarse.
Entonces ese sería el valor más importante que podríamos destacar en lo que respecta a la hoja de ruta de las lenguas europeas. Claro, ¿y qué grado de vulnerabilidad tienen estas lenguas actualmente? Bueno, hay diferentes grados de vulnerabilidad y dentro de nuestra red podemos considerar que tenemos lenguas que hay alrededor de 1000 hablantes, sí, a lenguas que tienen más de 7 millones de hablantes. Es el caso de Irlanda, que con el gaélico, siendo lengua minoritaria, es lengua nacional, sí, pero al mismo tiempo tenemos el córnico, que está hablado por una minoría muy pequeña dentro de Gran Bretaña, ¿no? Sí. Entonces, todos esos intereses son los que buscamos a nivel europeo, que sean reconocidas estas lenguas como factor de cohesión dentro, sí, de la Unión Europea, porque un gran número de europeos tienen una lengua materna y una lengua más mayoritariamente hablada. ¿Qué se espera del Parlamento Europeo a futuro? Del Parlamento Europeo lo que se espera es un reconocimiento, sobre todo un reconocimiento de las lenguas regionales y minoritarias, porque actualmente las lenguas que están reconocidas como oficiales son solo, creo que 24, y existen muchas más lenguas en Europa. Entonces lo que se espera principalmente es un reconocimiento y una apertura de las instituciones europeas hacia las lenguas. Está claro que si se lucha, ¿no?, por el progreso económico, educativo y cultural, aquí hay un papel importante también de los ciudadanos plurilingües. Sí, desde luego, porque esos ciudadanos plurilingües son también consumidores y al mismo tiempo que consumen productos culturales, también productos comerciales que también necesitarían que estuvieran en ese tipo de... tuvieran en cuenta las lenguas. Hay un apoyo claro desde todas las comunidades, no solo Navarra, por ejemplo, otras comunidades que han estado presentes y otros países con sus peculiaridades, ¿no?, diferentes, obviamente. Sí. ¿Hay un compromiso claro en este sentido? Bueno, el compromiso lo tenemos sobre todo desde la red, que la formamos muchos miembros, somos 12 miembros de pleno derecho, más 22 miembros asociados, y los miembros de pleno derecho son, la mayoría somos, sí, gobiernos que tienen competencias en materia de políticas lingüísticas. Importante también el desarrollo a través de las TIC, ¿no?, de las nuevas tecnologías, en definitiva. ¿De qué manera habéis planteado esta cuestión en la hoja de ruta? Pues sobre todo el tema de la visibilidad de estas lenguas, ¿no? Al ser lenguas minoritarias o de uso regional, pues el número de hablantes muchas veces no permite que esos nuevos desarrollos tecnológicos estén también en las lenguas regionales, ¿no? Entonces se plantea como que estas nuevas tecnologías deberían de tener en cuenta también nuestras necesidades como usuarios de las nuevas tecnologías. Sí, la lengua como instrumento de diálogo entre distintos, también ese es el planteamiento que se ha llevado a Europa. Sí, el objetivo es abrir un poco los horizontes de las lenguas, que tengan un reconocimiento, aunque sean lenguas regionales o minoritarias, que se hablan en territorios más pequeños, pero que siguen manteniendo su importancia y tienen un número de hablantes detrás que las están apoyando. ¿Qué falta? ¿Cuál es el mayor error, si hay algún error, ¿no?, ahora mismo por parte de Europa en este sentido, en cuanto a las lenguas menores o minoritarias? ¿En qué se está fallando exactamente? Fallar, yo pienso que fallar, habría que hablar largo y tendido, sí, posiblemente, ¿no? Pero yo creo que más que nada nuestro objetivo es que reafirmar esa visibilidad que deben de tener las lenguas regionales o minoritarias y que se nos tenga en cuenta también a la hora de hacer políticas comunitarias el hecho de que también existen estas lenguas, ¿no?, a la hora de hacer programas de desarrollo de estas lenguas, ayudas para estas lenguas y visibilidad sobre todo para estas lenguas que necesitan en muchos casos esa revitalización. Habrá una revisión, supongo, de esta hoja de ruta y una implementación. ¿Tiene unos periodos concretos, sí, fechas concretas? Sí, tiene un calendario. La hoja de ruta se presentó en primer lugar en Bruselas, en la Embajada de Irlanda, cuando Irlanda ostentaba la presidencia de un semestre, sí, y después se ha presentado ahora, esta semana pasada, la hoja de ruta implementada y se ha abierto un periodo de consultas y aportaciones que terminará en mayo de este año. A partir de mayo se volverá a redactar un documento definitivo que será aprobado
en la Asamblea General de la NPLD, que será en junio, y se volverá a presentar ya a instancias europeas en el Parlamento seguramente en octubre. Son importantes las instituciones y el apoyo, ¿no?, sin duda, a las lenguas, pero también bueno, el grado de vitalidad de la comunidad lingüística depende de otros factores y no solo de las instituciones, ¿no, Julen? Sí, muchas veces la propia idiosincrasia de esas comunidades permite que estas lenguas sean más desarrolladas o no. Pero lo que sí está claro que todas estas lenguas sí que tienen concepto de, en muchos casos, de revitalización, de necesidad de tener espacios para poder expresarse en esas lenguas, y esto es lo que nos une a todos en este proyecto, ¿no? Sí, bueno, el grado de cohesión a través de la lengua, ¿no?, a través de la multiculturalidad y el multilingüismo. Dori, muchísimas gracias por acompañarnos. Julen, gracias a los dos, miembros de Euskara Bidea, que llevan el euskera, las lenguas minoritarias, a Europa en este caso, ¿no? Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir ahora con otros asuntos y les vamos a presentar a ustedes a María Goñi. Es una artista bueno, que ha creado su propia marca. La hemos encontrado en Dormitalería 54, vean. Hola, soy María Goñi, estamos en Dormitalería 54 y formo parte de esto. Si queréis venir y vemos mi trabajo, Pañora Idea. Soy artista plástica, he estudiado en Bilbao, también he hecho varios cursos de pintura y bueno, con varias becas estuve trabajando, estudiando en el extranjero. Estuve haciendo retratos por encargo, entonces en ese momento vi que mucha gente me empezó a solicitar. Y se me ocurrió la idea, al venir a Pamplona, de montar un estudio, el cual a día de hoy lo tengo frente a la catedral. ¿Qué pasa? Que viendo la localización en la que está, estando en el mismo Camino de Santiago y frente a la catedral, pensé que aparte de realizar retratos por encargo, sería interesante realizar algo que fuesen souvenirs, pero artísticos, que es con lo que yo trabajo. Le propuse a una compañera que es muy buena si quería colaborar conmigo. Entonces yo, siendo artista plástica y ella siendo diseñadora gráfica, pues nos unimos y creamos la idea que es Pañora Idea, que la tenemos ahí. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que hacemos sería esto, que es con lo que comenzamos, que son postales que realizamos en el trayecto del Camino de Santiago por la parte desde Don Iván Loitzune hasta el final de Navarra. Esta sería pues de las primeras, de Sant Jan de Pideport. Para San Fermines hicimos también pues algún tema taurino, pero solo el toro como animal. Os quiero enseñar en la Plaza del Castillo, que es otro de los tomas con los que hemos trabajado, y bueno, este sería otro soporte sobre el que se puede imprimir, porque al final las posibilidades son infinitas. Y lo que sí que quiero remarcar es que no es un filtro ni es nada que esté trabajado sobre la misma imagen, sino que nosotros utilizamos un soporte para dibujar sobre este y es algo muy manual. Digamos que sería lo mismo que coger un pincel, pero sustituimos el pincel por un lápiz que va unido al ordenador. Bueno, pues ahí tenemos a María Goñi con toda la obra que nos ha presentado con ayuda de nuestra compañera Carolina Laherrán. Bueno, hemos hablado de las lenguas minoritarias, ahora vamos a situarnos en el entorno educativo,
más o menos de nuevo, podríamos decirlo así, porque hablábamos de las lenguas educativas minoritarias, el plurilingüismo en Europa, pero de alguna manera también nos hace pensar en los escolares y en los estudiantes, ¿no?, de estas lenguas. Hoy queremos hablar del ajedrez como herramienta educativa o como asignatura. Damos la bienvenida a nuestros invitados. Julián Pérez, ¿qué tal estás, Julián? Muy bien. Bienvenido. Encantado. Formador, ¿verdad? Sí. Trabajando intensamente por dar valor al ajedrez en el ámbito educativo. Así es. Duro. ¿Verdad? Y también a Roy Reinaldo, que es maestro internacional de ajedrez. ¿Qué tal, Buenas, Roy? ¿qué ¿Cómo tal? estás? Muy bien. Buenas tardes. Buenas Gracias por acompañarnos. Bueno, ajedrez educativo, ¿herramienta educativa o la necesidad de que sea una asignatura más? Bueno, ¿Cuál es ahora mismo el yo debate? creo que habría que pensarlo, ¿eh? Igual que cuando nos citamos a jugar al ajedrez, tienes que pensar un poco tu estrategia. Está claro que el día 11 de febrero se ha producido un hito en la historia, al menos en España, en ese aspecto, ¿no?, en cuanto a la unanimidad de los partidos políticos. Sí. Y aunque seamos un poquito escépticos sobre lo que eso puede querer decir, sí que creemos que puede ser relevante respecto a las personas que estamos trabajando desde hace décadas para tratar de introducir el ajedrez en la educación. Asignatura, herramienta educativa, yo particularmente creo que es una herramienta, debe ser una herramienta educativa en manos del profesor, en manos del centro, plenamente integrado en el ideario, plenamente integrado en cuestiones didácticas y metodológicas y, desde luego, pondría un poco el acento en la didáctica, en la medida en que muchas ocasiones hay profesores, hay detractores que hablan del ajedrez en la educación como algo prácticamente negativo, que yo creo que están hablando más del ajedrez de la competición, del ajedrez de élite, donde está situado, por ejemplo, Roy, ¿no? Y no tanto del momento didáctico en el aula, donde un profesor o un grupo de profesores tratan de reflexionar, de pensar, de concentrarse y de aportar una serie de valores y competencias clave, ¿no? Sí. Roy, por tu experiencia, ¿por qué recomendarías tanto a la comunidad educativa, por ejemplo, a los padres, profesores, como a los estudiantes, como a los escolares, la práctica de este deporte mental? Bueno, el ajedrez, digamos que hace muchas aportaciones a la formación de las personas, ¿no? Hay infinidad de posibilidades dentro del ámbito educativo. A mí la que más me gusta en general es en el ámbito de la toma de decisiones, ¿no? Una decisión, la vida está llena de toma de decisiones, ¿no? Y básicamente pues hay que analizar un poco el entorno y las diferentes circunstancias, ¿no?, de la vida para tomar cada decisión, y el ajedrez, digamos que es algo constante, que tienes que estar tomando decisiones en función de diferentes disposiciones que hay. Y a mí es, digamos, lo que más me gusta de la aportación al ajedrez. Luego hay un montón sobre la memoria, la matemática, el cálculo, o sea, se dicen un montón digamos, de habilidades que se pueden desarrollar con la práctica del ajedrez. Bueno, vamos a buscar todos los beneficios que entraña esta práctica, pero es cierto que siempre se ha dicho, o parece, o hay bueno, pues cierto prejuicio, si cabe llamarlo así, parece que es una cuestión muy dirigida a personas muy inteligentes, con un desarrollo intelectual elevado, para los listos de la clase, valga un poquito la expresión popular, ¿no? ¿Es así o no, Julen? No. Hay un tópico clarísimo. De hecho, esos tópicos los alimenta precisamente muchísimas personas que no conocen el ajedrez, ¿no? El ajedrez produce, a nivel lúdico, a nivel afectivo, también cosas muy positivas, ¿no? Es decir, está el planteamiento estratégico de la toma de decisiones, está el control de la voluntad. Yo creo que el ajedrez como plataforma de personalización en la educación de un alumno posibilita la mejora de la disposición afectiva a resolver problemas, ¿no? Por eso, en la didáctica solemos plantear que el ajedrez en la educación tiene que ser una labor muy individual, no ajena a trabajar en equipo, en pareja, que respete el aspecto lúdico, que respete el aspecto digamos, de ritmo personal, y casi en un aula con 25 alumnos tienes que tener casi 25 niveles, en la medida en que posibilitas que cada uno aprenda sin necesariamente competir. Claro, ¿qué pasa en otros países? ¿Se concibe como asignatura en determinados países en Europa, por ejemplo? Bueno, hay de todo. De hecho, en algún país europeo como Azerbaiyán está considerado casi el deporte rein. O sea, se equilibra con el fútbol, para que te des una idea. Entonces hay un poco de todo. Digamos que en Europa hay sobre todo 3 países en los que el ajedrez, digamos, se enfoca mucho más a nivel de competición, como Francia, Alemania y España, ¿no? Y después hay otros países más bien soviéticos o exsoviéticos, pues que el ajedrez ya está muy calado a nivel escolar, y digamos que se ve como algo muy positivo para todos, ¿no? Ahí casi todo el mundo aprende a jugar al ajedrez, ¿no? O sea, vamos, es el deseo para nosotros en ese sentido. Sí, sí, bueno, veremos a ver, ¿no? Poco a poco. ¿Con cuántos años se puede empezar a practicar este deporte? Bueno,
Si hablamos del ajedrez educativo, y por tanto no estamos pensando en competir, cualquier padre que tenga una cierta didáctica puede empezar perfectamente a los 4 o 5 años. Muy importante el tener una cierta didáctica. Si hablamos de un aula de 20, 30 alumnos, y siempre que el docente o los docentes tengan también muy esmerada la didáctica, porque no es lo mismo enseñar a 2 que enseñar a 30, pues yo creo que el ciclo medio es lo más sencillo de abordar. Pero bueno, aquí hay muchos pensamientos diferentes y hay que pensar que ideas, ¿no? Si a ti te preocupa el ajedrez, para planificar el pensamiento, para un pensamiento ordenado, para esa disposición afectiva a resolver problemas, para mejorar la concentración y la memoria, pues está claro que eso va a repercutir luego, esas competencias repercuten en las matemáticas, en el lenguaje, etc. La inteligencia abstracta parece que es la que más se favorece, al menos en los primeros estadios de la vida de un niño, ¿no? A los 3 o 4 años, más o menos, en principio esa práctica puede afectar a esa parte o a esa inteligencia. Sí, bueno, el ajedrez al final pues son geometrías en el tablero que tienes que ir asimilando poco a poco y eso a los más pequeños es muy complicado, ¿no? De hecho hay varios ejemplos, ¿no? de niños que utilizan el ajedrez que rápidamente captan esos conceptos rápidamente. Pero bueno, respondiendo digamos a la pregunta de a qué edad conviene empezar, pues digamos que al menos en Navarra está un poco estipulado de que comiencen en primero de primaria, sobre todo por la facilidad que da el acceso a los colegios en ese sentido. ¿No? De momento está más instaurado a nivel extraescolar, ¿no? Y ahora digamos que estamos caminando poco a poco pues, a implantarlo de otra manera un poco más seria, ¿no? Pero en primero de primaria es lo ideal, yo incluso he impartido en algunos centros en esos cursos y lo asimilan a la perfección, vamos, poco a poco, por supuesto, dentro de cada edad, pero lo asimilan muy bien. ¿Hay un compromiso claro del Departamento de Educación en este caso y en este sentido? Total. Bueno, a mí cuando me llamó Joseba Razkin, responsable del CAP de Pamplona, el planteamiento era muy claro. Es decir, estamos en una nebulosa donde hay profesores que temen meter el ajedrez en el aula por muchas razones, por el desconocimiento y por la falta de una didáctica, ¿no? Y por tanto entré de cabeza, de hecho bueno, hay conversaciones entre Roy y yo para ver un poco cómo vamos a planificar todo ese mundillo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en clase con ellos? Pues realmente eliminar el primer miedo es, un profesor no necesita ser un maestro internacional para dar clases, en absoluto. Y piensa que tener niños de 6, 7 años enfrente a veces no tiene mucho que ver con el ajedrez y sí con la ilusión, con la motivación. Al contrario, ese maestro hasta te puede perjudicar. Claro, pero lo que importa es ser más pedagogo eso es que divulgativo, maestro. ¿no? Con un lenguaje además cercano, por ejemplo, claro. En las clases que estamos dando es curioso porque además fíjate, yo creo que hay casi un 50% de profesores y profesoras, pero hay de infantil, de primaria y de secundaria, ¿no? En todos ellos necesitan una didáctica para ver cómo lo abordan. Y bueno, se sorprenden cuando ven que realmente puedes estar 2 horas bien haciendo ejercicios en solitarios, casi jugando contra ti mismo, haciendo prejuegos, peleajedrez, ¿no? Y bueno, no olvidemos que un aula de 25 alumnos en 1 hora o en 55 minutos casi no da tiempo a jugar una partida. Necesitas hacer muchas cosas que tienen que ver con otros aspectos y otras materias, ¿no? Sí, Leoncho García es uno de los autores que defiende, ¿verdad?, el ajedrez en su libro, creo que es bastante conocido, Ajedrez y Ciencia, si no recuerdo mal. Sí, Leoncho, vamos, lleva años detrás de estos proyectos, con sus entrevistas, sus artículos, digamos, es el periodista por excelencia en el mundo del ajedrez, no hay otro como él, digamos, que ha llegado a todo tipo de eventos, tanto de ajedrez de élite internacionales, campeonatos del mundo, como incluso conferencias de todo tipo, ajedrecístico, ajedrez y mujer, ajedrez y Alzheimer, ¿no? Todo tipo de desarrollos en este área. Leoncho está muy metido. En nuestro país, ¿creéis que no hay una cultura ajedrecista muy elevada? ¿Con los años ha mejorado, ha evolucionado o no? Bueno, yo creo que, como siempre, tiene 2 respuestas. Yo creo que el ajedrez de élite que representa Roy, quizás él va a poder explicar mucho mejor. En cuanto al ajedrez educativo, yo creo que casi no existe, a pesar de que hay al menos 300 centros en España, en gran medida concertados o privados, que han introducido el ajedrez en el electivo y que hay, desde la Universidad de La Laguna en Tenerife, que ha hecho un estudio longitudinal sobre ajedrez con grupo control y un experimental, y hay gente muy especial como Manuel Azuaga, periodista de Málaga, o Joaquín Fernández Amigo en la Universidad en Barcelona, que tienen intereses y estudios interesantes. Pero vamos, yo creo que en ajedrez educativo es muy poquito lo que existe. Claro, pero en general en la sociedad realmente hay muchos más aficionados al ajedrez. Bueno,
El ajedrez ha sufrido un cambio importante que hace muy difícil que podamos responder a esa pregunta con exactitud, ¿no? El cambio es las nuevas tecnologías. Entonces, así como tú ibas a un bar y encontrabas gente jugando al ajedrez casi siempre, y ahora dices, jo, es que no hay ningún bar donde la gente juegue, pero igual están con el móvil jugando partiditas o por internet o similar. Y entonces hay mucha gente que me dice, yo juego, tengo una cuenta en tal portal. Entonces otras fórmulas, es muy difícil no de saber la evolución en esto. ese sentido. A nivel, digamos, de competición de élite, pues al final, pues como hay mucha más gente que está participando, pues el número de titulados, el número de grandes maestros, el número de maestros internacionales ha subido un montón, tanto a nivel de España como a nivel del mundo. Claro, eso ya indica el progreso, probablemente. Claro, hay un apartado en ese aspecto. Nosotros ahora en Olite hemos constituido una asociación que se llama ADADAE, ¿no? Asociación de Amigos de Ajedrez Educativo, que bueno, tiene entre sus fines el tratar de dotar de recursos al mundo de la educación, a las APIMAS, para que puedan hacer un poco esa labor de base, que a veces va a ayudar mucho al profesor que está en el aula, ¿no? Concretamente el día 1 de marzo, y aprovecho ya para invitaros, tenemos en el Parador de Olite un evento especial, un evento hacia el que yo pretendo atraer a gente como Roy, porque es un modo distinto de competir. Y creemos que tiene que existir dos modos de competir distintos. Las competiciones clásicas, absolutamente legítimas y estupendas, que normalmente llevan a la élite, y un modo de competir que tiene más que ver con una relación, con un contexto cultural, donde bueno, va a haber jóvenes y adultos compitiendo consigo mismos para hacer una serie de ejercicios y superar su nivel de color. Bueno, interesante, ¿eh? Dos ideas diferentes del ajedrez que se van a ver en Olite el 1 de marzo. Tomamos buena nota y esperemos a poder acudir a ese evento. Julián, muchísimas gracias. Roy, gracias por acompañarnos. Ajedrez educativo y ajedrez en general hoy en nuestro programa. Bueno, y de este deporte mental a otro deporte físico como es el esquí, a ver si los esquiadores tienen la suerte de disfrutarlo este fin de semana, por ejemplo, en las estaciones del Grupo Aramón. ¿Saben que tenemos en marcha un concurso que les formulamos una pregunta todos los jueves y tendrán la oportunidad de llevarse, bueno, 2 entradas, 2 forfait, si nos llaman al 948 13 82 00. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver con el número de kilómetros que tenemos en ese Grupo Aramón, exactamente, número total de kilómetros esquiables de las 5 estaciones del grupo. Es la pregunta que formulamos. Si saben la respuesta, pueden llamarnos al 948 13 82 00, es nuestro teléfono de contacto en el programa. Bueno, pues del esquí ahora creo que vamos a hacer una breve pausa para contarles otras historias.